always think. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video y pues vamos a hablar de algo muy importante que es el traumatismo cráneoencefálico. Yo soy Jimena Mendoza, estudiante de medicina y espero que les sirva esta información. Todo esto fue sacado de la guía de práctica clínica, la GPC, del diagnóstico y tratamiento inicial del traumatismo cráneoencefálico en pacientes menores de 18 años de edad. Entonces vamos a iniciar hablando pues del concepto. Tenemos que un daño al cerebro de naturaleza no degenerativa es causado por una fuerza externa que puede producir una disminución o alteración del estado de conciencia, dándonos como resultado un deterioro del funcionamiento de las capacidades cognitivas y físicas. Y hablando de su epidemiología, tenemos que es el traumatismo más frecuente en la edad pediátrica, ya sea de forma aislada o como parte de un politraumatismo. Tenemos que representa el 6% de los accidentes infantiles. Va a suponer un problema habitual en los servicios de urgencia pediátrica. Se presenta más frecuente en los varones y tenemos que la morbilidad asociada va a ser muy importante, ya que pueden producirse secuelas muy graves. Entonces, de ahí la importancia de conocer este tema muy importante. Tenemos que es una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo entero. Las actividades registradas que más se van a asociar a estas lesiones son los accidentes en bicicleta, la práctica de fútbol americano, el soccer, el básquetbol, de igual forma actividades en parques de diversión. Y todo esto nos va a obligar a llevar a cabo la sistematización para el diagnóstico y tratamiento temprano, así como la referencia a un hospital de alta especialidad de manera oportuna, para evitar en la medida que sea posible el daño permanente y la discapacidad consecuente de este, así también como abatir las muertes por el manejo deficiente e inoportuno. Así que nosotros tenemos que llevar este diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno para que evitemos estos daños que se pueden originar. Y hablando de los factores de riesgo, pues tenemos al agente. En el agente pues pueden ser agentes penetrantes, ya sea proyectiles de armas de fuego, de aire comprimido, fragmentos metálicos de accidentes automovilísticos, objetos punzantes sobre los que caen en forma horizontal. También tenemos agentes contundentes, ya sea un golpe, el síndrome del niño sacudido. Y bueno, en cuanto al huésped, tenemos que conocer que niños menores a 2 años, pues a qué están más asociados, a caídas, a maltrato. En niños entre 2 a 10 años están más asociados a accidentes de circulación o bicicleta, a caídas, y en niños mayores a 10 años, pues más asociados a deportes, accidentes de circulación y bicicleta. Algo que tenemos que saber, que no se nos olvide, es que, bueno, en los niños muy pequeños, su hueso es más delgado, es blando, el tejido pues va a estar menos mielinizado, las fontanelas y suturas menos resistentes al impacto. En cuanto a los lactantes, pues van a presentar inmadurez, falta de experiencia, el niño quiere explorar todas las cosas, y en el adolescente las actitudes de riesgo van a ser estos factores que pueden predisponer a un traumatismo cráneoencefálico. Y en el ambiente, pues vamos a tener los centros recreativos. Puede haber caídas desde los juegos mecánicos, juguetes, ya sea patines, bicicletas. En cuanto al hogar, pues las escaleras, ¿no? Que el niño se cae en las escaleras, en los muebles, que se pegue en la punta de un mueble. Y también en la escuela, la actitud deportiva, que se caigan en el salón de clases, en el recreo, en la vía pública. La falta de precaución al conducir el vehículo, un exceso de velocidad, conducir en condiciones de intoxicación, descuido y falta de precaución al cruzar. Entonces hay que conocer todos estos factores que nos pueden llevar a este traumatismo cráneoencefálico. Y tenemos que la lesión cerebral por traumatismo se va a dividir en 2 grandes fases, en la lesión cerebral primaria y en la lesión cerebral secundaria. Hablando de la lesión cerebral primaria, tenemos que se va a definir como la disrupción del tejido cerebral, resultado directo del trauma en la corteza o por movimientos de aceleración, desaceleración del cerebro dentro del cráneo, seguido de lesiones focales, ya sean únicas o múltiples, unilaterales o bilaterales, que van a lesionar la barrera hematoencefálica. Tenemos algo muy importante y que tenemos que saber es que esta lesión primaria va a suceder en el momento del traumatismo. Ejemplos
pues vamos a tener la contusión, laceración del cuello cabelludo, fractura de cráneo, conmoción cerebral, contusión y laceración cerebral, hemorragia cerebral, ya sea epidural, subdural, subaracnoidea o bien intraparenquimatosa. Y hablando de la lesión cerebral secundaria, pues tenemos que esta se refiere a la lesión subsiguiente de las células cerebrales no dañadas por el evento traumático inicial que se manifiestan posterior al trauma. Entonces, estas lesiones, pues podemos encontrar la hipopsia, la hipoperfusión, el daño citotóxico, el daño por radicales libres o bien un daño metabólico. Algo que también no se nos tiene que olvidar es que esta lesión pues es la que se va a originar, la que se va a desarrollar horas siguientes del traumatismo craneoencefálico. Entonces aquí podemos ver un esquema muy importante en donde podemos ver pues qué es lo que pasa en el cerebro cuando hay este trauma, ya sea un trauma cerrado, un trauma penetrante, una lesión por aceleración, desaceleración. Entonces habíamos dicho que se divide en dos fases, fase primaria, fase secundaria, y tenemos que en la fase primaria pues es el insulto inmediato al impacto mecánico, es lo que sucede en el momento justo del traumatismo y que esto nos va a generar, pues bueno, lo que vamos a tener es una lesión neuronal por efecto de masa y esto nos va a aumentar la presión intracraniana, ¿no? Esta lesión vascular, esta hemorragia del parénquima cerebral nos va a dar el efecto de masa, el aumento de la presión intracraniana. También tenemos que la lesión neuronal nos va a llevar a la degeneración axonal por disrupción del citoesqueleto, lo que nos va a producir daño axonal difuso que lleva a una desconexión axonal y esto pues nos va a activar las células gliales quiescentes y nos va a generar la neuroinflamación masiva, tanto axonal como del parénquima cerebral. Entonces, pues este proceso va a ocasionar la activación glial, la migración de las citocinas proinflamatorias y todo este proceso nos va a terminar en un desbalance en la homeostasis de neurotransmisores, nos va a dar degeneración axonal y nos puede generar muerte celular. Y es en la fase primaria. En cuanto a la fase secundaria, consiste en la alteración de la homeostasis de diversos mecanismos intrínsecos de autorregulación cerebral. Tenemos que la falla energética es una de las principales alteraciones que surge posterior al traumatismo craneoencefálico y todo esto ocasionado por los altos requerimientos de energía necesarios para suplir las demandas generadas en el trauma. Así que el trauma pues lo que va a hacer es que se necesite mucha energía, por lo tanto inicialmente se va a incrementar la fosforilación oxidativa, la glucólisis, con el objetivo de compensar este déficit energético, hasta que llega un punto en donde se van a disminuir estas reservas energéticas y después de esto pues se va a iniciar la producción del metabolismo anaerobio hasta que también se va a tornar insuficiente, lo que nos va a llevar a la depresión de las reservas de energía, nos va a generar estrés metabólico y posteriormente muerte celular. Así que la grave falla metabólica que ya mencionamos va a llevarnos a una alteración de las bombas iónicas con incremento de su permeabilidad y alteración en el potencial de membrana, lo que nos va a causar una redistribución de iones y neurotransmisores con liberación masiva de glutamato a nivel presináptico y alteración en el equilibrio iónico de la membrana postsináptica. Como consecuencia de ello, se va a generar mayor neurotoxicidad, formación de edema, aumento de la presión intracraniana e hipoperfusión cerebral. Entonces, también saber que en cuanto a la homeostasis sanguínea se conocen tres etapas que vemos abajo. Entonces, tenemos que va a empezar con una etapa de hipoperfusión cerebral que va a suceder en el día de la lesión por acumulación progresiva del edema celular y esto nos va a llevar a un aumento de la presión intracraniana de leve a moderada. Ya entre los días 2 y 3 hay una etapa de hiperemia que va a desencadenar un edema celular mucho mayor y en esta etapa el 40% de los pacientes tiene un aumento vertiginoso de la presión intracraniana con inicio de un periodo de vasoespasmo que se va a desarrollar desde las 96 horas por traumatismo hasta los 14 días. Y ya posterior a esto, pues nos va a dar un aumento de la resistencia vascular distal, un estrechamiento en la microcirculación que nos va a conllevar a isquemia y nos va a empeorar el grado de la lesión. Entonces, pues todo esto es lo que pasa de manera general
muy importante y saber lo que pasa en el cerebro cuando hay un trauma. Y bueno, ya hablando del diagnóstico inicial, tenemos que está la historia clínica, en donde se va a documentar adecuadamente el mecanismo de la lesión. También vamos a realizar la exploración física y de igual forma se van a anotar los datos más relevantes. Y también vamos a hacer una exploración neurológica en donde se va a evaluar de manera rápida la integridad del funcionamiento cerebral. Y de esta forma, pues nos va a estimar la probabilidad de necesidad de enviar al niño a una unidad especializada, como lo vamos a ver. Algo importante que nos menciona la guía de práctica clínica es que se sugiere considerar que se realice interrogatorio y la exploración física dirigida a descartar maltrato infantil en todo niño con antecedente de TCE, de traumatismo craneoencefálico. Tenemos pues que se debe diagnosticar traumatismo craneoencefálico secundario a abuso infantil cuando el paciente haya presentado periodos de apnea, de hemorragia retiniana, de fractura de huesos largos, de convulsiones y estar asociado a las imágenes tomográficas sugerentes de hematoma subdural o lesión hipóxica, isquémica y edema cerebral, aunado a una historia clínica que se vincule a maltrato o que resulte poco clara en relación a la gravedad o a las lesiones presentadas. Entonces, pues aquí podemos ver unos datos clínicos que nos guían a este maltrato infantil y debemos de tenerlo nosotros bien alerta. Y entonces todo niño con diagnóstico de TCE por maltrato infantil, independientemente de la gravedad del mismo, debe ser ingresado a una unidad especializada. Entonces tenemos que la variación en el estado de conciencia va a ser el mejor indicador de la intensidad del traumatismo y de la función general del cerebro. El instrumento ampliamente aceptado para la evaluación del estado de conciencia va a ser la escala de coma de Glasgow, que es la que podemos ver aquí, y aquí que se va a evaluar la apertura ocular, la respuesta motora, la respuesta verbal. Y tenemos que, aquí podemos ver cómo es que se clasifica de acuerdo a su gravedad. Se recomienda que el diagnóstico pues debe ser mediante el uso de la escala de Glasgow que ya vimos. Entonces se va a dividir en leve, moderado y grave. En la leve pues va a ser un Glasgow de 14 a 15, se presenta cefalea leve, menos de 3 vómitos, sin pérdida de la conciencia. En un traumatismo moderado tenemos un Glasgow de 9 a 13, hay pérdida del estado de alerta, alteración de la conciencia, cefalea intensa, más de 3 vómitos, amnesia postraumática, convulsiones, sospecha de maltrato infantil, politraumatizado o trauma facial. Y en cuanto al traumatismo grave, pues va a ser un Glasgow menor a 8 que presente focalización, lesión penetrante de cráneo, fractura hundida o expuesta, disminución de la puntuación inicial de Glasgow mayor a 3 y un déficit neurológico de aparición posterior. Algo que nos menciona también es que no se deben utilizar los biomarcadores como complemento ni de manera aislada para identificar la condición de gravedad ni para establecer el tratamiento en pacientes pediátricos que hayan sufrido TCE. Tampoco se van a recomendar utilizar las radiografías como método diagnóstico. Entonces tenemos que para detectar la lesión cerebral, así como la lesión cervical, la TCE va a sustituir por completo a la radiografía simple, la tomografía computarizada. Entonces, ¿cuáles son los criterios clínicos en pacientes con TCE leve o moderado para decidir su envío a un centro especializado? Pues esto tenemos que conocer. Tenemos que se tiene que enviar a un centro de atención especializada en todo niño con TCE leve que presente fractura del cráneo palpable, datos compatibles con fractura de la base del cráneo, agitación, somnolencia, preguntas repetitivas y una respuesta a la comunicación verbal. También se tiene que llevar a un centro de atención especializada a todos los pacientes con TCE moderado y de igual forma a los que presenten un alto riesgo para lesión intracraneal. Y otra pregunta, ¿cuáles son los criterios clínicos con mayor asociación a una lesión intracraneal de importancia para indicar que se realice una tomografía computarizada? Bueno, en niños menores de 2 años con TCE leve que tengan una calificación global menor a 14 puntos en la escala de Glasgow y que presenten datos de fractura, de cráneo, agitación, somnolencia y una respuesta lenta en la comunicación verbal, se le va a indicar que se realice una tomografía computarizada. Igual forma, niños mayores a 2 años
se le va a agregar que presente preguntas repetitivas. Todos niños que presenten estos datos clínicos tenemos que indicar que se realice esta TC. También otra cosa que nos menciona es que se debe realizar TC en todo paciente con TC moderado, en niños menores de 1 año de edad, con escala de Glasgow menor a 15, cuando haya presencia de hematoma en piel cabelluda, edema local o laceración mayor a 5 centímetros si el niño es menor a 1 año de edad, en niños con fontanelas a tensión, en un evento neuroquirúrgico previo, en coagulopatías, en mecanismo del trauma de alto riesgo, con más de 2 episodios de vómito, cuando presente el niño convulsiones postraumáticas y a todos los niños con sospecha de TC por maltrato, como ya vimos, y también cuando se presente una sospecha de lesión cervical. Se debe realizar TC a todos los pacientes con traumatismo grave. Y bueno, ya hablando del tratamiento, pues bueno, vamos a utilizar estas medidas profilácticas aprobadas para evitar, como ya mencionamos, una lesión cerebral secundaria, que es lo que no queremos en el paciente. Entonces, la meta de manejo inicial debe enfocarse a prevenir cambios en la presión intracraniana y en la presión de perfusión cerebral para todos los pacientes con TCE, con especial énfasis en el traumatismo grave, a través de mantener una apropiada homeostasis que promueva la oxigenación tisular cerebral adecuada, evitando en todo momento eventos de hipotensión, por lo tanto, de lesión cerebral secundaria. Como ya mencionamos, nosotros tenemos que hacer todas estas medidas para evitar lesiones en el cerebro que podemos evitar en un tratamiento oportuno. Y también pues vamos a utilizar el ABCD, que esto es muy importante, que el A pues vamos a comprobar la permeabilidad de la vía aérea, asegurar la protección cervical, B pues comprobar la ventilación, C valoración de la circulación, pulso, relleno capilar, D exploración neurológica inicial, que esto ya vimos y que tenemos que hacer primero. Algo que nos menciona también es que no se va a recomendar la intubación prehospitalaria de manera rutinaria en todos los pacientes con TCE grave, solo se va a realizar la intubación prehospitalaria en los pacientes seleccionados en los que se necesite pues esta intubación, ¿no? Esto hay que saber. Y en cuanto pues ya al tratamiento, tenemos que se va a recomendar utilizar como medicamento de elección al etodimato en una sola dosis como inductor sedante en los pacientes que presenten TCE grave con elevación grave de la presión intracraneal, puesto que confiere un espectro de seguridad mayor a corto plazo. Sin embargo, tiene que considerarse el posible riesgo de supresión adrenal. No se va a recomendar utilizar los barbitúricos, por ejemplo, que tenemos al fenobarbital, pentobarbital, tiopental, ya que se van a asociar a un incremento de hipotensión, así que esto es lo que no queremos, entonces pues no lo vamos a hacer. Y tenemos que se va a recomendar el uso de ketamina en bolo como medicamento sedante en pacientes con TCE grave que dentro de la atención primaria requieran intubación. En caso de no contar con etodimato o ketamina, se va a sugerir la utilización de un sedante con mayor perfil de eficacia y seguridad posible en los diferentes grupos de la edad pediátrica, vigilando siempre la hipotensión como efecto secundario adverso. Esto hay que saberlo, la hipotensión que se puede presentar como un efecto secundario. Entonces, nosotros tenemos que vigilar esta parte, ya que puede influir sobre la presión de perfusión cerebral y la sobrevida, así que se sugiere el medicamento empleado sea el midazolam, porque es el medicamento con mayor disponibilidad en los diferentes servicios hospitalarios en nuestro sector salud. Entonces, en primer lugar tenemos el etodimato, segundo ketamina, y si ya no podemos contar con ninguno de estos dos medicamentos, tenemos al midazolam. Otra cosa que nos menciona es que se va a recomendar iniciar anticonvulsivante profiláctico para disminuir el riesgo de crisis postraumáticas tempranas a todo paciente pediátrico que haya presentado TCE con pérdida de la conciencia, escala de Glasgow menor a 8 y una TC anormal. Y el anticonvulsivante que se recomienda es la fenitoína en todo paciente que presente pues ya este riesgo de crisis postraumáticas tempranas. Y como segunda opción dice que se puede utilizar la carbamazepina. Y bueno, ya por último, hablando de ciertas complicaciones que se pueden presentar en estos niños, pues salida de líquido, sangrado por la nariz, vómitos repetidos, dificultad para ser despertado, movimientos extraños
o pérdida de la conciencia, alteración del comportamiento, el equilibrio de la visión y el habla, también un hematoma epidural, alteraciones neurológicas, hemorragia o el paciente pues puede llegar a la muerte si es que no se trata oportunamente. Y bueno, en cuanto a la prevención, tenemos la seguridad en el automóvil, el usar el casco cuando vayan a andar en bici, en patines, también una atención adecuada por parte de los padres va a ser muy importante y evitar que los niños realicen actividades peligrosas. Y bueno, esto era todo de este video. Si tienen una duda, pues pueden escribirlo, comentar y nos vemos en el próximo video. No se les olvide suscribir y les mando un saludo. Bye.